Nuestro programa 360 está en la Asamblea Nacional Constituyente, órgano plenipotenciario que ante la conspiración y el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro ha realizado una sesión especial en donde, entre otras medidas, se ha aprobado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de aquellos implicados en la conspiración. ¿Qué piensan los constituyentes acerca de esta medida? Ese será el tema de este segmento de nuestro programa de 360. Osvaldo Vera, ¿cuál es su opinión del allanamiento de la figura de la inmunidad parlamentaria? ¿Por qué es necesario en este caso? La inmunidad parlamentaria es un mecanismo que tenemos los parlamentarios y las parlamentarias del mundo para, en ejercicio de nuestras funciones, proteger la seguridad y la actuación de los parlamentarios y las parlamentarias en el mundo, no para amparar delitos. Y en este caso, y en estos casos que se han presentado en el país, ocurre que son delitos comunes, delitos que simple y llanamente se tiene que rebasa lo que es la inmunidad parlamentaria. Son delitos comunes que atentan contra la vida, que atentan contra la sociedad, de tal manera que entendemos la inmunidad parlamentaria como un mecanismo democrático, claro, para el ejercicio de las funciones, no para la vagabundería, no para el asesinato, no para la violencia. En este caso, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es hacer justicia ante situaciones que se presentan contra el pueblo, contra la sociedad, contra el país, contra el mundo. La inmunidad parlamentaria fue utilizada en una época, en la década del 60, para atacar políticamente a los revolucionarios. Se utilizaba eso como un mecanismo de extorsión a los revolucionarios, no podemos olvidarlo. En la revolución bolivariana, democrática, participativa, protagónica, respetamos la inmunidad parlamentaria, pero también hacemos justicia ante acontecimientos que puedan ocurrir, de hechos de violencia, de hechos de corrupción, y en este caso, hechos violentos como es el magnicidio, tienen que ser castigados y no pueden ser amparados ante la inmunidad parlamentaria. María León, constituyente, ¿por qué es necesario en este momento la medida tomada por la ANC sobre la figura de la inmunidad parlamentaria? Pienso que son unas personas que no merecen ningún privilegio de nuestra patria, mucho menos considerarse intocables cuando ellos son responsables de crímenes donde han perdido la vida venezolanas y venezolanos. Pienso que el ser venezolana y venezolano es un privilegio tan grande que ellos no debieran tenerlo. Ricardo Molina, ¿cuál es su opinión de la denuncia hecha en cadena nacional por el presidente de la República? Lo primero es la transparencia, la honestidad con su pueblo y el sentido de la oportunidad. No fue antes ni después, sino en el momento en que tenía los elementos para informar con precisión qué es lo que había sucedido y a qué atenernos. Lo que vivimos en la Avenida Bolívar el día sábado fue una muestra de lo que son capaces, y no es atentando contra el presidente de la República solamente, no es solo el magnicidio, que ya es sumamente grave, sino el atentado contra toda la dirigencia del Estado venezolano, toda la dirigencia de todas las instituciones del Estado revolucionario estaban allí en esa tarima, y sin importarles las consecuencias se atrevieron a llegar a esos extremos. El presidente Maduro ha sido enfático: no vamos a perdonar, vamos a tener que actuar con la Constitución en la mano, con las leyes en la mano, pero vamos a hacer justicia porque no podemos permitir la colombianización de la política en Venezuela. Ese ejercicio que la oligarquía colombiana ha hecho práctica cotidiana en Colombia, donde asesinan a diario a líderes de diferentes niveles con tal y mantener su coto de poder, de opresión al pueblo colombiano. Eso aquí en Venezuela no lo podemos permitir. David Paravicini, ¿cuál es su opinión sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de aquellos involucrados en el magnicidio? Lo que es importante es que
en el esfuerzo que está haciendo el presidente de la República, el pueblo venezolano que lo ha demostrado en el tiempo, es llevar el país a la constitucionalidad, a la aplicación de las leyes, a la paz, a que funcione la paz. ¿Qué significa el funcionamiento de la paz? Es que se aplique la justicia, que no haya impunidad. La paz no se puede entender en ninguna parte como que no haya controversias, que no haya diferencias, antagonismo, inclusive alguien lo diría insuperables. El tema está en la forma de resolver las cosas. El tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria es una parte más de la Constitución y de las leyes venezolanas para aquellos casos en los que una de las figuras que está investida de esa inmunidad, presidente de la República, ministro, magistrados X, están investidos de una cierta poder y que tiene que tener el privilegio de esa inmunidad, bueno, si viola las leyes, tiene que ser entonces sometido a un juicio. Esto es lo que se está aplicando ahora. Este señor Requesens, como todos pudimos ver en lo que mostró el presidente de la República el día de ayer, este señor Requesens parece involucrado con los perpetradores del magnicidio en grado de frustración. Gladys Requena, ¿cuál es su opinión del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens y todos aquellos involucrados en la conspiración? La Asamblea Nacional Constituyente, actuando de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en virtud de que la Asamblea Nacional adecoburguesa en desacato no puede actuar porque sus actuaciones son nulas de toda nulidad, ha procedido a allanar la inmunidad parlamentaria a Requesens y a todos los diputados de esta Asamblea Nacional que están incursos en lo que fue la tentativa de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro Moro, para que en virtud del Estado de Derecho, de justicia que reina en Venezuela, se proceda a iniciar el procedimiento para poder sancionar a quienes están incursos en todo lo que ha sido el intento de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Gerson Hernández, ¿por qué el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens era justa y necesaria? Mira, definitivamente nosotros tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos. Yo creo que el comandante Chávez nos dio una experiencia en el año 2002, cuando después del golpe de Estado, sin embargo, cuando él retoma al hilo constitucional, retoma el poder, lo primero que pone en manifiesto es el perdón. Fíjate de qué manera se ha venido manejando la derecha en todos los hechos que han ocurrido en los últimos 5 años. Definitivamente, allanar la inmunidad parlamentaria, no solamente de este diputado en específico, sino de todo aquel que haya atentado contra la patria, que haya generado algo que vaya en contra de los intereses de la nación, que esté reflejado en nuestra Carta Magna, debe ser sancionado y debe pagar con lo que dicta la ley, con cárcel, ese sentido que ha tenido de atropellar, de violar el reglamento que tiene que ver nuestra Constitución. Entonces, es justo y es necesario que ya se demuestre realmente que Venezuela tiene un sistema democrático y participativo para el cual debemos respetar todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y más, el no incurrir en este tipo de delitos, que son delitos criminales, como lo es atentar contra la vida del ciudadano presidente de la República, como es atentar contra la vida de todos los venezolanos en un acto tan bochornoso y que de manera vertical y frontal, en mi caso particular, rechazamos contundentemente. Y bien, como hemos escuchado, los constituyentes tienen una idea bastante clara y determinada de lo que hay que hacer ante esta situación que atraviesa nuestro país. En todo caso, la figura del magnicidio frustrado, oprobiosa en la historia de Venezuela, no debe volver a ocurrir. Y esto han dejado claro los integrantes del poder plenipotenciario en esta sesión especial. Vamos a una pausa en nuestro programa de 360, pero no se vayan, que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos.